Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Familia de Diálogo de Fe y Salvación, bienvenidos a un programa más. Gracias por estar con nosotros. Damos gracias al Creador del cielo, de la tierra y del universo por permitirnos estar hoy en un diálogo más, en el episodio 188 de Diálogo de Fe y Salvación. Y estamos en nuestra serie Cristianos en un mundo polarizado. Hemos estado hablando desde el programa anterior sobre la polarización en el mundo que vivimos, este fenómeno el cual, pues sin lugar a dudas, viene a crear un contexto no tan bonito para poder desempeñarnos hoy en día en donde nos desempeñamos o en donde está nuestro círculo de opinión, mejor dicho. Junto a mi hermano Eddie Amílcar Osorio y una taza de café que tiene ahí a la par. Bienvenido, Pastor Eddie. ¿Cómo está usted? Bien, hermano Carlitos, contento, gracias a Dios, de poder estar un tiempo más, un miércoles más aquí en Diálogo de Fe y Salvación. Queremos pues manifestar nuestro agradecimiento, ¿no?, a todas las personas que estén conectadas con nosotros, ya sea a través de la radio, a través de Amigos TV o por supuesto a través de las distintas plataformas, redes sociales, Facebook o YouTube. Así que bienvenidos todos, nos alegra que podamos compartir este tiempo de interacción, un tiempo de compartir unos con otros, de analizar diferentes ideas, diferentes opiniones, diferentes posturas. Estamos hablando de la polarización en las redes sociales y hoy, el episodio de hoy se trata de cristianos en un mundo polarizado. Cristianos en un mundo polarizado. Y yo quiero retraer una de las preguntas que hacíamos el miércoles pasado, ¿no? ¿Alguna vez usted ha sido objeto de cancelación en redes sociales? ¿Alguna vez usted ha tenido alguna riña en redes sociales? ¿Alguna vez usted se ha peleado con alguien por diferencias políticas, por un comentario que no estaban en la misma línea de pensamiento? Yo creo que en algún momento a todos nos ha pasado. Las elecciones pasadas fue eso. También, exacto, fue una masacre, ¿va? Fue un charco de sangre, todo eso ahí, dijo. Sí. Yo creo que dentro de todo esto lo que tenemos que saber también, ¿verdad? Ustedes, que las redes quieren sangre, ¿va? Y mire, pastor, es que creo que es algo que es importante entender y creo que necesitamos analizarlo, es que el contexto de redes sociales no es el mejor contexto para dialogar sobre algo. ¿Por qué? Porque usted en una publicación, en determinados caracteres, en determinadas pocas palabras, no va a expresar. Por ejemplo, usted no encuentra... ¿Sabe? Un día leí algo que me llamó la atención. Muchas veces la gente le pone el tono. O sea, cuando usted escribe en redes no tiene tono. En un alto porcentaje de las veces. Bueno, hay unas publicaciones que sí tienen tono. Uh-huh. Pero hay unas que no. Así es. Entonces la gente le pone el tono que ellos consideran. Sí. O sea, depende del estado emocional de él o de ella. Esa tonalidad le pone a la publicación o al comentario o algo por el estilo. Entonces creo que se desvirtúa la realidad, ¿verdad, Eddie? Yo creo que tenemos que tener cuidado. Las redes sociales, como dijimos en el programa anterior, vienen a dar muchos aportes, pero también tenemos que poner sus límites, ¿no? Así es. Hay una frase por ahí que en algún momento escuché a alguien decir: yo soy responsable de lo que digo, no de lo que entiendan. Mira, interesante. ¿Ya? Y bueno, y eso da para análisis también, ¿verdad? Claro. Porque pues al final son opiniones, ¿no? Claro. Son opiniones que van a ser expresadas. Este tipo de opinión este tipo de pensamiento que acabo de mencionar,
Muchas veces lo usan muchos influencers, creadores de contenido. En cierto momento escuché que alguien le dijo a uno de estos influencers que tienen millones de seguidores en redes sociales, y le dijo, mira, ¿por qué no tenés un poco de mesura en la creación del contenido que haces, verdad? ¿Por qué no te dedicas a hacer otro tipo de contenido? O el mismo contenido de humor o cosas así, pero con un lenguaje menos, menos, ¿cómo se le llamaría? Menos malo, pues. Ya, un lenguaje más... ¿Menos vulgar? Menos vulgar, esa es la palabra. Menos vulgar. ¿Por qué no te dedicas a hacer mediante un lenguaje más amigable, más sano? Y precisamente la respuesta de él fue esa, ¿verdad? Mira, yo soy responsable de lo que digo, no de lo que entiendan, ¿verdad? Porque el argumento de la otra persona era precisamente de que hay muchos niños detrás de las pantallas. Ya buena parte de la gente que anda hurgando ahí en YouTube, en las redes sociales ahora, pues muchas veces son niños con los teléfonos de los papás. ¿Ya? Entonces, y expresar las opiniones y todo eso, ¿verdad? Pues también conlleva una responsabilidad que no debemos evadir nosotros, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de eso, Eddie, de cómo estamos llamados, de cómo la iglesia hoy en día, en el año 2025, con retos y desafíos diferentes a lo que en algún momento la iglesia del primer siglo tuvo, pastor, que los tuvo también, obviamente, pero tenemos desafíos tecnológicos, desafíos de cómo redes sociales, por ejemplo, y tal vez nos estamos enfocando a redes sociales, pastor, porque tal vez es el contexto, ¿verdad? O el ámbito, o tal vez, ¿cómo llamar esto? El ecosistema. Sí. El ecosistema más afluente por la gente hoy en día en cuanto a diferentes temas. Pero necesitamos decir también, pastor, que en los tiempos de Jesús, comenzando un poquito ahí, antes de ir a la base bíblica que vamos a hablar hoy, en los tiempos de Jesús, pastor, fue una característica prominente de la sociedad judía. Exacto. O sea, la sociedad judía era altamente polarizada, pastor. Grupos religiosos por aquí. O sea, ¿cuántos grupos religiosos no habían? Revolucionarios, nacionalistas, extremistas. O sea, Jesús, o sea, si nos vamos a la perspectiva, pastor, social, Jesús, un poco porcentaje de la gente consideraba que era el Mesías. Sí. Pero lo contrario no. Exacto. O sea, había mucha mentira alrededor. Mucho se decía. No sé cómo reaccionaría el Twitter o el X del siglo I, pastor. ¿Cómo sería ese? Sí, pues, de hecho, fíjese que hay algunos historiadores, ¿no?, que narran que en la época de Jesús, en ese tiempo, también habían otros intentando apropiarse del título de Mesías, ¿no? Claro. Del enviado, ¿no? De la promesa, ¿no? El cumplimiento de la promesa. Y fueron desbaratados sus argumentos, ¿verdad usted? Entonces, evidentemente yo creo que cada época tiene sus desafíos y sus retos en cuanto a esto. ¿Por qué? Porque la mentira siempre ha existido, las medias verdades siempre han existido, la desinformación, el chisme, la murmuración, la lisonja, ¿verdad usted? Claro. Como dice el proverbista, ¿verdad? El falso testimonio, la difamación, siempre son cosas que siempre han existido, ¿verdad? La maldad en el corazón humano, ¿verdad? Usted, la lengua mentirosa, son cosas que de alguna manera agravan esta situación. Tal vez hoy nosotros lo vemos así de una manera quizás sin precedentes, ¿verdad usted? Por el tema de redes sociales. Definitivamente el tema de redes sociales viene como a exponenciar casi todo lo que hacemos. O sea, antes usted esperaba un telegrama. ¿Y cuántos días tardaba un telegrama, una carta? Recuerdo que mi abuelita decía que los hijos le enviaban, ¿verdad? Del ejército, cuando estaban en el ejército, una carta, un telegrama por alguna emergencia, ¿verdad usted? Pero era aquel sentido de emoción de que qué dirá la carta o qué dirá el telegrama, ¿verdad? Hoy se ha perdido eso. ¿Ya por qué? Porque hoy vivimos en la época nos urge, ¿verdad? La videollamada, el audio, el texto en WhatsApp o cualquier otro medio, ¿verdad? Rapidez, entonces todo está exponenciado y por supuesto también este tema de
de la polarización, ¿verdad? Exacto. Los extremos hoy abundan. Abundan en política, abundan en cuestiones de género, abundan en cuestiones sociales, abundan también en perspectivas teológicas dentro, fuera de la iglesia. Tremendo. La verdad es que a veces uno no encuentra ni siquiera dónde mirar, ¿ya? Excelente. Porque los temas son un montón. Ahora, usted nos va a plantear ahí, pastor, unos textos bíblicos que nos llevan a cómo nosotros estamos llamados a responder, ¿no usted? Pero necesitamos dejar claro también a nuestra audiencia, pastor, y nuestra televidencia también, de que en estos tiempos, en donde en el contexto bíblico también existían, por ejemplo, tensión entre grupos religiosos, pastor. Sí, yo creo que siempre ha existido la confrontación. Exacto. Y la tensión. Siempre cuando hay diferencias, hay tensión. Conflictos políticos. Exacto. Habían conflictos políticos. Y de diferencias por diferencias de opinión. O sea, el desacuerdo no es algo nuevo. Aquel temita de la resurrección, ¿se recuerda? Que agarre a ver con los fariseos por causa de la resurrección. O sea, que era un dilema entre los diferentes grupos farisaicos, ¿verdad? Unos que creían saduceos y fariseos. Exactamente. Entonces, por ejemplo, descontento social. Claro que había mucho pueblo judío. Sí, porque estaban bajo dominación romana. Y estaban en una situación de pobreza, pastor. Exacto. Y tensiones tremendas, ¿no? Entonces, había descontento social, había conflicto político, había conflictos entre grupos religiosos, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos llama la Biblia a responder a estos? Sí. Y fíjese que precisamente ahorita que usted estaba mencionando eso, la polarización había veces que también tenía lugar en el seno de la iglesia, Pedro y Pablo, ¿no? El tema del judaísmo, del cristianismo, del antiguo pacto, nuevo pacto, o sea... Que Pedro dijo, no, es que Pablo dijo, pero es que ya me imagino. Y Pablo lo explica en su carta a los Gálatas, ¿no? Que tuvieron un desacuerdo no pequeño, ¿verdad? No, y acuérdese usted también el agarre de Corinto. También. Yo soy de Pablo, exacto. Yo soy de Pedro, Así yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Mire, nosotros lo miramos aquí de afuera, se resolvió y Pablo dijo y todo. No, pero mire, imagínese el agarrito que hubo ahí específicamente. Sí, exacto. Entonces, el desacuerdo no es algo nuevo, pero a pesar del desacuerdo, Dios nos llama a vivir en la unidad. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esto? Ahora, no es fácil. No estamos diciendo que va a ser fácil. Pero ¿por qué estamos hablando de esto? Porque aún dentro de la iglesia hay diferencias. Claro. Por ejemplo, vienen las elecciones, que yo voto por que yo voto por aquel, que aquel miente, que no sé qué. Muchas veces, déjeme decirle, nuestro fanatismo nos hace perder la objetividad también, ¿verdad? Le costó conciliar con los seguidores de Semilla a usted. No vamos a hablar de eso. En algún momento abordaremos eso. Cuando vengan las elecciones otra vez. Que menguemos la polarización, Dios. Cabal. Entonces, lo primero que tenemos que decir, vamos a ofrecer un trasfondo bíblico para luego proceder a hablar esto, ¿verdad? Claro. Y lo primero que vamos a hacer tal vez va a ser traer a colación uno de los textos que mencionábamos en el último programa en la parte final. Primero, el Señor nos llama que debemos comportarnos con toda humildad y mansedumbre, soportándonos unos a otros con paciencia. Claro. ¿Ya? Desde ahí, ¿qué implica la palabra soportar? ¿Qué implica la palabra paciencia? Implica que va a haber desacuerdo, implica que va a haber algo que va a requerir un esfuerzo de su parte. Ahora el Señor nos llama a mantener la unidad por encima de nuestros desacuerdos. Y algo que nuestra gente necesita saber, pastor, que si la Biblia nos lo explica, es porque va a estar. Siempre va a estar. Siempre va a estar. Usted no va a encontrar una iglesia donde todo el conjunto de ángeles bellos piensan igual los bebés. No. Exacto. No va a ser así. No existe. Sus ideales, sus pensamientos, sus gustos, sus deseos, sus formas, sus perspectivas, tantas cosas, Eddie. Entonces, en la iglesia el Señor va a estar. Va a estar siempre. Ahora, Romanos 12:18 también dice, si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Eso quiere decir que tenemos que hacer lo que sea necesario
de nuestra Estar parte, en paz. porque tampoco podemos forzar a las otras personas, ¿verdad? No, Pero en lo que compete a nosotros debemos hacer lo necesario para estar en paz con los hombres. Exacto. Yo creo que ahí nosotros tenemos que tomar la iniciativa, pastor. Tenemos que Así tomar es. la iniciativa de el diálogo con respeto, el diálogo con educación Así es. y sin Descalificar al otro. sí, y sin salirnos de la raya, ¿verdad usted? Yo siempre he pensado eso, le voy a testificar, sin salirnos de la línea de que esta persona es una posible alma para el Señor. Exacto. Sin sí. la línea evangelizadora. Ese es el punto. Ahora, usted sabe y la gente también sabe y nos conoce, algunos que saben que nosotros a veces metemos el lápiz ahí en algunas veces, ¿verdad usted? Pero siempre que es importante no sobrepasar la línea de la sangre, como usted decía, Sí. sobrepasar la línea de la ofensa, sino al contrario de la edificación. Es que mire, pues yo creo que con esto ahí es donde uno tiene que tener mucho cuidado. No hay que olvidar que somos carne. Nos Claro. ofendemos, nos Claro. enojamos, nos airamos, ¿ya? Y puede ser que usted por sus diferencias políticas llegue a desear la no salvación de una persona. Sí. ¿Sí o no? Sí, claro. ¿Ah? Y de repente peligroso. aquel que era su enemigo político, en ideas políticas estoy diciendo, aquel que era su acérrimo contrario en sus ideas políticas, por ejemplo, termina yendo a la iglesia donde usted va. Claro. ¿Qué vamos a hacer ahí? No voy. lo va a sacar. ¿Cómo lo recibo? Bueno. ¿Le va a cerrar la puerta o qué? No, tampoco. Cuidado. Entonces debemos el comportamiento bíblico, el comportamiento que se estipula en la Biblia esté por encima de eso. ¿Ya? Y velar siempre porque todas esas personas con las que hablamos y con las que tenemos interacción, pues al final son la imagen de Dios. Tienen una dignidad que no puede ser violentada, ¿ya? Y pues Dios puede obrar también en su corazón como obró en el de nosotros. Nunca hay que perder de vista que Cristo Jesús es superior a cualquier idea o Correcto. desacuerdo. Así es. La gracia es superior, pastor. Así El es. perdón de Jesús es superior a cualquier desacuerdo terrenal que tengamos. Así es. La amén. gracia es superior y siempre tenemos que tenerla muy, pero muy en cuenta. Así es. Pero luego, mire, también queremos primero un llamado a la unidad, al amor y al desacuerdo, por encima del desacuerdo. ¿Ya? Es lo que leímos en Efesios, en Romanos, también en 1 Corintios 1:10, Pablo nos llama a no tener divisiones. Ya que dijimos, ¿no? Los corintios eran unas personas especiales para las divisiones. ¿Ya? Pero luego también la palabra nos llama a hablar o a callar sabiamente. ¿Ya? Es un O reto. sea, no solo se trata de hablar, sino saber cuándo callar. Yo creo que el desafío está en saber cuándo callar. Sí. ¿Ya? Sí, eso es difícil. Exacto. Yo creo que hay un meme, ¿verdad? Usted que, y perdón la alusión a un meme para un asunto bíblico, ¿verdad? Para los exégetas que nos ven. Pero hay un meme, no sé si usted lo ha visto, pastor, en donde está alguien, ¿verdad? Y hay una imagen en donde hay una persona que le tiene agarrada la boca a otra, ¿verdad usted? Y lo figuran como el Espíritu Santo. Así es. O sea, el Espíritu deteniéndome para que no diga lo que pienso decir. Entonces, yo creo que hay una figura, es una imagen chistosa, obviamente, pero que es una realidad bíblica, pastor. Así es. Es el Espíritu Santo. O sea, nosotros tenemos el reto, el desafío de dejarnos guiar por el Espíritu Santo en determinado momento en donde tenemos que saber cuándo callar. Exacto. Entendiendo la dinámica de la paz, de los pacificadores, pastor. La dinámica Biblia también. de la edificación. Así es. Y es que la Biblia dice en Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Sí. Y puede ser, déjeme decirle, yo creo que en más de una oportunidad hemos tenido la experiencia que usted con una respuesta blanda, usted pueda apaciguar la ira de alguien. Sí. ¿Ya? Pero puede ser también que sea gasolina. Hombre, ¿Ya? Entonces, el tono, como usted dijo, importa mucho en el cómo hablemos, ¿verdad? Usted, Santiago 1:19 también dice prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarse. ¿Ya? Y luego Efesios 4:29 también dice que nuestras palabras edifiquen, que no destruyan. Claro. ¿Ya? Y por último, tenemos que tener cuidado con la tentación del orgullo y del juicio. ¿Por qué? Es complicado. Porque
Igual que muchas, hay varios ejemplos de esto en el Nuevo Testamento. Los fariseos tendían a la autocomplacencia, ¿verdad? Uh-huh. Igual nosotros podemos hacer lo mismo, solo que en las redes. Claro. Ya. Igual cuando puede ser que, por ejemplo, la enseñanza de Jesús en Mateo 7, 1 al 5, en donde dice el Señor, mira que tu viga te estorba. No, mira que estás viendo la paja del ojo de tu hermano, pero no ves la viga que tú tienes. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, también tenemos que tener cuidado con eso, ¿ya? Porque es mucho más fácil ver el pecado del otro, ver el pecado del que está a la par mía o enfrente de mí, que ver mi propio pecado, ¿ya? Y las redes están a la orden del día en cuanto a eso, entonces debemos de ser sabios, debemos de saber cuándo callar, cuándo hablar, debemos de tener cuidado con el orgullo, con el juicio que hacemos de las personas. Un reto y desafío grande en el 2025, pastor, pero antes de ir a la cápsula del día con hermano Eddie Amílcar Osorio, que saludar, pastor. Saludemos a todos nuestros hermanos que nos ven y nos escuchan a través de los diferentes medios, a través de, obviamente, Amigos TV, nuestro amigo principal en esto, pastor. Así es. Socio principal, vamos a decirlo así. Gracias al equipo de Amigos TV, quien nos apoya pues con todo el equipo para poder realizar esta grabación, hermano Eddie. Amén. Y a todos los que nos ven a través del canal. Un saludo especial, los que nos ven en vivo, los que nos ven por reprise. Gracias por estar con nosotros en Diálogo de Fe y Salvación. También Radio Alternativa. Gracias a todos los oyentes de Radio Alternativa. Un saludo especial, un saludo fraternal, un abrazo digital, pastor. Un abrazo digital y también Radio Cultural Amigos, pastor. Los oyentes de Radio Cultural Amigos, gracias por estar en sintonía. Y también a los buenos amigos de YouTube y el Face, pastor. Así es. Estamos en Facebook, pastor. Por favor, ayúdenme a ver ahí porque... Queremos saludar a nuestro hermano Edilson Josafat Alvarado. Dice, estimados hermanos en sintonía desde Las Perlas. Saludos, hermano Edilson, muchas gracias por la sintonía. Hermano Juan Mellado, que ahí nos reportó que no se escuchaba bien, pero ya reportó que se escucha bien. Gracias, así que gracias, Juanito. Hermano Juanito, por estar pendiente. Hermano Juanito también en remojo por el ascenso de Zacachispas, pastor. Sí, saludos, hermano Juanito. Deme ahí un like, por favor, si estamos listos para el ascenso. Así es, también hermana Esmilda Brenes, muchas gracias, hermana Esmilda, por estar con nosotros. Hermano, dice de hermano David Chacón desde Ipala, saludos pastores y bendiciones. Mire, ahí escribió su tocayo. Así es. Eddie Sarceño dice, bendiciones hermanos, aún aunque no estemos de acuerdo, podemos ser leales como David con Saúl en su experiencia. Excelente, hermano Eddie. Gran ejemplo, ¿no? Saludos, hermano Eddie, allá hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Así su esposa, es. Hermano Eddie, hermana Sandri Morales, pendiente siempre de Diálogo de Fe y Salvación. Amén. Muchas gracias, hermanos. Y así a todos los que nos ven y nos escuchan, muchísimas gracias. Denle por ahí un like y compartan la transmisión. Pastor Eddie, ¿listo? Listo. ¿Fuego o agua? ¿Cómo viene hoy? Quedas término medio. Moderado. Sí, moderado. Muy bien. Vamos entonces a la cápsula del día con nuestro hermano Eddie Osorio, que sin lugar a dudas nos trae siempre ahí aspectos importantes para la edificación nuestra. Así que, hermano Eddie, adelante con la cápsula del día. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. En un tiempo de crispación política, de polarización, como lo estamos hablando en el episodio de hoy, en esta serie en concreto, nosotros como cristianos tenemos que ser sabios a la hora de saber cómo comportarnos, cómo hablar, cómo andar, cómo mostrarnos ante el mundo. Y quiero compartir hoy con ustedes 3 disposiciones en forma de evangelio que nos pueden ayudar a nosotros a ser testigos fieles al momento que no tomamos una postura escapista de la cultura y nos vamos a encerrar porque no queremos tener contacto con nuestra cultura. No, yo diría nuestra cultura nos necesita. Ya el contexto local que nos rodea, nuestra aldea, nuestra comunidad, el barrio, la ciudad, lo necesita usted. Necesita gente cristiana allí, testificando fielmente de la palabra del Señor y del Evangelio como tal. Entonces, no tomemos una postura escapista o aislacionista, ¿verdad? Sino que, número 1, tengamos una presencia fiel. Esa es la primera disposición o recomendación.
una presencia fiel. ¿Qué significa esto? La encarnación, mire, nos enseña que Dios entró plenamente en la experiencia humana, aceptando las limitaciones y complejidades en tiempo y lugar específicos. Igual tenemos que ser los cristianos. Sabemos que el mundo en el que vivimos, la sociedad y la cultura, no es la ideal. Quizás los principios que privan o que se enseñan más o que sobresalen más en nuestra cultura, quizás no son los cristianos o los ideales que nosotros esperaríamos. Pero eso no quiere decir que nosotros tomemos una postura escapista y que nos aislemos, sino al contrario, este es un llamado al compromiso local de cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros como cristianos nos enfoquemos no solo en la transformación de nosotros, de nuestro corazón, en nuestra vida cristiana, sino también en transformar nuestra cultura, en transformar nuestro alrededor. Ya que el clima, nuestra familia, las personas que están a nuestro alrededor, que vean cómo nosotros testificamos fielmente de la palabra del Señor. Debemos resistir la tentación de adaptarnos completamente a la política de los tiempos que corren y más bien presentar un testimonio fiel del Evangelio. Número 2, servicio subversivo. Así es, y quiero que le pongan mucha atención a esto. La cruz, mire, revela una política de amor abnegado que confronta los sistemas de poder, no mediante la dominación, sino mediante el sacrificio, la entrega. Cuando seguimos a Cristo, rechazamos la coerción política y aceptamos un servicio costoso en favor de los vulnerables. Esto podría significar abogar por mejores condiciones de vida para las personas, para amigos, para vecinos de la comunidad, procurar el bien. ¿Ya? Tal vez no todos vamos a estar de acuerdo como lo estamos diciendo hace un momento en el episodio de hoy, pero eso no significa que yo como cristiano no desee, no procure, no me esfuerce, no me entregue completamente al servicio de mi comunidad para procurar el bienestar de mis vecinos, de mi familia, de mis amigos, y que ellos vean que de verdad Cristo ha obrado transformación en mi corazón. Y la última disposición o recomendación es distancia profética. ¿Qué significa esto? La resurrección y la ascensión, miren, nos enseñan que si bien Cristo inauguró su reino, su plenitud espera culminación. Así es. Y eso es algo que siempre debemos nosotros tener presente. El reino del Señor ya está inaugurado, pero su culminación, su plenitud aún espera. ¿Ya? Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Vivamos como ciudadanos celestiales mientras buscamos el bienestar de la ciudad terrenal. Vivamos como peregrinos mientras testificamos para que nuestra cultura alrededor experimente un cambio, experimente transformación mediante el Evangelio de Jesucristo. 3 recomendaciones, 3 disposiciones que nosotros debemos tener como cristianos. Número 1, presencia fiel. Número 2, servicio subversivo. Y número 3, distancia profética. Vivimos como peregrinos mientras procuramos el bienestar de los que están a nuestro alrededor. Esta ha sido la cápsula del día. Que el Señor les bendiga. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. Bien familia, estamos de regreso acá en Diálogo de Fe y Salvación y estamos de regreso para poder continuar hablando acerca de cristianos en un mundo polarizado. Cómo expresar el carácter de Jesús, pastor, en un mundo lleno de opiniones, en un mundo lleno de discusiones, en un mundo lleno de tensiones, en un mundo lleno de tantos conflictos, pero en un mundo lleno de necesidad de salvación. Así es. Entonces, ¿qué postura vamos a tomar? En algún momento, pastor, ¿recuerda usted cuando estábamos estudiando, no sé si recuerdo, en la serie La Batalla Cultural, hablábamos un poco acerca de la postura no sé si decirle ministerio, no es ministerio, aunque algunos lo ven como ministerio. El rol de Agustín Laje, por ejemplo, en la batalla cultural en Latinoamérica. Y decíamos, por ejemplo, en algún momento que Agustín Laje, uno de sus mayores deseos, ¿verdad? Usted es que en un debate pueda aporrear
literalmente con argumentos a una feminista, para él era la victoria. El ¿verdad? éxito. El éxito. Y está bien desde su perspectiva. Pero desde la perspectiva bíblica, pastor, se nos obliga. No es que no sé si se obliga. Es natural que uno puede romper vínculo. Sí, a eso se refiere lo que decíamos, lo que decía en la cápsula. Servicio subversivo. Claro. O sea, el carácter del evangelio es eso, es subversivo. ¿Ya por qué? Porque no responde como la gente esperaría que cualquier humano respondiera. Exacto. ¿Ya? Ahora, sí debo ser honesto totalmente. ¿Ya? Que a veces uno llega a sentir simpatía por una paleada que le metieron a alguien que piensa que tiene ideas contrarias, ¿verdad? Sí. ¿Usted? ¿Ya? ¿Le ha dado usted me gusta a un video de eso? Sí. Obviamente. Yo también. ¿Ya? Me encanta. ¿Ya? Me he regocijado viéndolo, digo usted. ¿No? Pero, Sí, eso no es lo que debe caracterizarnos como cristianos. Sí. ¿Ya? Pero también está el otro lado y tenemos que ser honestos, ¿verdad? Claro, Usted y decir claro. de que, pues algunas veces nuestra humanidad nos ha empujado, hemos cedido muchas veces a nuestra carne, ¿verdad? Y la risita cancha ahí, ¿verdad? Cuando a Gloria Álvarez le dieron duro. le dio palo a Agustín Laje, ¿verdad? Usted. ¿Cómo se llama aquel también conferencista, pastor, que Matt Elch o Welch, algo así creo que es, el de lentes? Ese es Matt Walsh. Walsh, ajá, que discutió con un hombre trans, ¿no? Exacto. Y le dio una voltereta que Sí. yo creo que todos aplaudimos, ¿no? Usted. Sí. Ajá, pero ahí es donde hay que tener cuidado. Pero aunque Matt Walsh es bastante educado, creo yo, que Sí. lo trató de una buena forma, pero lo que le quiero decir es de que tenemos que encontrar ese balance, ¿verdad? Sí. O sea, esa es una cosa que veamos videos y depende cuál es la reacción nuestra. Pero ¿cómo somos en la práctica nosotros Ese es el cuando punto. a nosotros nos toca que Ese es el debatir? punto. Sí. O sea, ¿cómo somos? Sí, cuando porque tenemos mire, que pues, debatir? siendo honestos, ¿vale? Como le decíamos hace un momento, las redes quieren sangre, las redes quieren saber quién ganó el debate, ¿ya? Las redes y muchas veces los debates, o bueno, quizás ahorita no tanto, ¿verdad? Pero hubo años pandemia y post pandemia, ¿verdad? Usted reciente, y era una cosa de... Lo que pasa es que, bueno, echaron de ver también que no habían argumentos para defender. Sí, pero era una fiebre. Sí, Era una fiebre por los debates. Hasta aquí en Guatemala también. Exacto, era una fiebre literalmente, ¿verdad? Usted, entonces, yo pienso que cuando nosotros nos vemos envueltos en situaciones así, en opiniones contrarias o cosas así, debemos de mantener la madurez, el balance, no perder de vista la gran misión en la que estamos. Claro. Ya que es modelar a Cristo, modelar el Evangelio. Y es cierto que Jesús fue contundente en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Eso no lo vamos a negar tampoco. Sí. Ya, pero su mensaje también llevaba gracia. Claro. Gracia. Y ya, gracia y verdad. Ojo, y Exacto, verdad. Exacto. Pero lleva gracia. Así es. O sea, no hay que perder de vista Sí, eso. o sea, no podemos, número uno, no podemos ser aquellos, ¿verdad? Es que le restregó en la cara la verdad. No. No. No funciona así. No fuimos llamados a eso. No, usted y yo, no, como la Biblia no nos llama a restregarle la verdad en la cara a la gente. No. Pero tampoco nos llama a ser alcahuetes. Porque acuérdese lo que Pablo dijo, que la iglesia era la columna y Exacto. baluarte de la verdad. ¿Ya? La verdad se sostiene por causa de la iglesia. Exacto. Entonces Dios nos llama a presentar un mensaje saturado de dos cosas: gracia Y verdad. y verdad. El detalle es que la verdad como tal, la verdad del cielo, pastor, la verdad bíblica, la Incomoda. verdad del creador, incomoda, pero también sana. Así es. Entonces no hay que perder de vista esto. Hay una Sí. frase que usted colocó una vez que no olvido yo, en una exposición, la cual dijo, si tu sana doctrina no sana, no es sana doctrina. Exacto, no es sana doctrina. Interesante. Exacto. O sea, si tu sana doctrina aporrea, golpea, Hiere. bota, hiere, hay que evaluar. Hay que revisar. Hay que revisar. Así Entonces, es. creo que es importante ver esa parte, pastor. Así es. Continuamos, hermano Carlitos, hablando un poco de esto, ¿no? Cultura digital y polarización. Y queremos lanzar una pregunta, ¿no? Bueno, vamos a conversarla nosotros aquí, pero también para la gente que nos escucha y que nos ve. Si quieren mandar su respuesta. Exacto. Las redes como espacio de identidad. Hay un problema actualmente, el yoísmo, le dicen algunos, ¿verdad? Usted es una cultura egolátrica, ¿verdad? En donde se exalta el yo.
en donde es una... O sea, mire, no sé si usted lo va a traer a colación un ejemplo que yo creo que es un ejemplo que ilustra de forma casi perfecta este tema. Lo hablábamos en cierto momento con un amigo y yo le decía, no sé si te recordás de los tiempos de pandemia cuando hacíamos todo por videollamada. Ya hay toda la gente ahí en el Zoom, ¿verdad? En el Meet o en cualquier programa que se hacía, cualquier aplicación de videollamadas. Y había una cualidad, fíjese. Había una buena parte de la gente que se conectaba a las reuniones que no encendía la cámara. Que el Señor los perdone por eso. Amén. Amén a eso. Entonces, había una buena parte de gente que no conectaba la cámara no sé si no estaban ahí o qué pasaba, ¿verdad? Tenían vergüenza. Pero habían otros que conectaban la cámara y solo pasaban viéndose a ellos mismos. Interesante eso. Ajá, o sea, usted encendía la cámara y usted no estaba viendo muchas veces al que estaba exponiendo. O al que está... No, usted estaba viendo si usted... ¿Ya? Pues. O sea, y eso ilustra un poco, ¿no? Porque uno quiere ver cómo se ve. ¿Ya? Sí. Cómo lo están viendo los demás, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Entonces, muchas veces las redes sirven como espacios de identidad. No digo que debemos usarlos para eso. Las redes no son un espacio que deban definir la identidad de alguien. ¿Ya? Mire, le voy a contar una anécdota que para que se lo eche usted a la bolsa, ¿verdad? Y también a los hermanos que nos escuchan que esta vez son docentes. En determinado momento, recuerdo en el seminario, pastor, hay un profesor, el cual de antemano de una vez dice esto, mire, si usted va a estar con pantalla apagada, no entre. Yo no vine a darle clases a pantallas negras, dice. Yo Buen punto a darle ese. clases a gente que va a estar, voy a verla y va a opinar en mi clase. Si usted va a estar, no entra. Buen punto. Bueno, dije yo, tiene razón. Y es cierto, a los que nos ha tocado dar clases, pastor, es complicado hablarle a pantallas negras. Pero bien, después de este breve, tip académico. Es cierto lo que usted Las plantea. redes como espacio de identidad. Ese narcisismo, pastor. Exacto, es una exageración del yo. Ya en donde, ya por eso, la gente quiere saber cómo se ven las selfies y todo eso, ¿verdad? Es un tema. De hecho, en algún momento escuché a un fotógrafo profesional decir eso, que la cultura selfie, dice él, vino a acabar con el oficio del fotógrafo profesional de antaño, ¿verdad? Aquel fotógrafo que andaba ahí con su cámara y usted esperaba las fotos reveladas, ¿va? Cuando le iban a venir y todo el rollo, ¿va? Usted esperándola. Pues se perdió eso. Porque hoy la gente lo que quiere es ya poner el teléfono y ya sabe su mejor ángulo, ¿verdad? Y poner la boca en posición también, porque también ese es un fenómeno que hay que estudiarlo. Ese fenómeno es digno de análisis. Ajá. ¿Por qué cambian la forma de la boca? Pero bien, los labios, pero bien, ese no es tema hoy. Bueno, hay diferentes formas de la cámara, pero o sea, es algo real, usted. Sí. Cómo la cultura muchas veces nos va moldeando, ¿verdad? Nos va moldeando poco a poco. Ahora, ¿cuál era la pregunta que queríamos hacer? ¿Publicamos para conectar o para demostrar algo? Sí. ¿Ya? ¿Qué quieres demostrar? Es una buena pregunta. ¿Por qué publica usted? ¿Por qué publico lo que publico? Exacto. ¿Por qué hay que publicar? No. Hay algo. Vayamos un poco más profundo. Y yo sé que a veces rehuimos a estos temas. Rehuimos a ¿qué? A profundizar, ¿no? Porque pues sabemos que a veces hay motivaciones equivocadas. Pero fíjese que ahorita en esos tiempos que ha sido muy duro para usted, para la gente que es madridista, por ejemplo, yo recuerdo que el Espíritu Santo, fíjese, me reprendía, decía, ¿por qué vas a publicar eso para burlarte de los pobrecitos amigos? No, muchas veces usted le dio lugar a la carne. Pero le di lugar a la carne, o sea... Pero es cierto, hay algo de fondo siempre, pastor. Siempre. No nos engañemos, ¿no? Sí. O sea, nunca somos neutrales. No, la red no hay espacio para la neutralidad. O usted está de un lado o está del otro lado. ¿Ya? Sí, entonces la pregunta es totalmente válida. ¿Por qué publica usted? Sí.
¿Por qué publico yo? Buena pregunta. ¿Ya? Esa es una reprensión. En este contexto polarizado, pastor, en un determinado conflicto, determinado tema, determinada cosa, ¿por qué opino? ¿Por qué publico? Y es que, mire, pues déjeme decirle, ¿va? Uno lo sabe. Uno sabe que hay un tema que va a detonar a la gente. Sí. Uno sabe. Y a ver qué dicen, va. ¡Pago! ¿Ya? O sea, ¿por qué publicamos? Sí. ¿Cuál es nuestra motivación interna? ¿Ya? Buenísimo. Este es un llamado de atención para el pueblo de Dios. Para el pueblo de Dios. ¿Sabe qué me acusaba mi conciencia un día? Ajá. Ya era el tema de los memes. Sí, pues. ¿Ya? O sea, ¿por qué publico memes? Yo a veces pongo memes en los estados de WhatsApp o que me dan risa, ¿verdad? Sí. Pero después encontré un meme que decía, los hermanos de la iglesia me preguntaron que mis memes, me dijeron que mis memes no edifican. ¿Qué esperaba? Si es un meme, no un sermón. Todavía respondió así. ¿Ya? Pero no sé, aún detrás de la, detrás de la publicación más sencilla hay una intención. Claro. Hay una intención. Usted quiere decir algo. Ya entonces. Mire, y en realidad puede uno dañar, pastor, aunque uno no, como usted lo dijo, aunque uno no ese es el objetivo, ¿verdad? Pero sí puede dañar a alguien. Sí. Lo que le mencionaba en ese contexto futbolístico siempre, yo no voy a mencionar nombres para no dañar, ¿va? Pero en algún momento recuerdo yo puse un meme que me causó risa, ¿verdad? De determinado jugador que tenía chineado a otro jugador así como tipo bebé, ¿no? ¿Usted? Entonces yo lo coloqué por causar cierta polémica. Ajá. Y un hermano no le gustó. Sí, pues. Y me llamó no contento. Sí, pues. Molesto. Sí, pues. Que cómo es posible que usted como pastor esté haciendo eso. Usted necesita exponer el evangelio, me dijo. Ahora, fíjese, si usted se fija bien ahí, usted logró su cometido, que era molestar a alguien más. Sí, no, a veces yo pienso que tiene un círculo uno de amigos y todo que soportan, ¿verdad? Sí. Soportan ese tipo de bromas. Ya también hay gente que nada que ver, que lo ve. Entonces exacto. digo yo, bueno, quizá hay que medir un poco este asunto a usted. Sí, entonces lo importante es preguntarnos eso, porque los espacios a veces terminan definiendo quiénes somos, ¿verdad? Sí. Ya, entonces, ¿por qué publicamos? ¿Publicamos para conectar o queremos demostrar algo? Ya, hay gente que se pone PhD al final del nombre en el... ¿Usted qué se va a poner ahorita que se gradúe? MTH, ¿va? Es otro tema. MTH. Carlitos Vidal, MTH. Oiga, no va a ser pastor. No va a ser pastor. Exacto. Uy. Pero bueno, vamos a ir a la resistencia, pastor. Porque está picante. Mire, hablando de... No, vamos a hablar de cosas serias. Sí. Queremos recordarles que estamos llevando a cabo o desarrollando nuestra serie Polarización en las redes sociales, y hoy estamos hablando cómo debe ser nuestro comportamiento como cristianos en las redes sociales. Hay distintos retos, distintos desafíos. Tenemos que tener dominio propio, autocontrol de nosotros mismos, ¿verdad? Para saber qué publicar, qué no publicar, cuándo, cómo hacerlo, todo eso, el tono, tantas cosas que importan. Les invitamos a que se queden con nosotros, pero por lo pronto los vamos a dejar con nuestro hermano Carlitos, que nos presenta la resistencia. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Saludos familia, bienvenidos a La Resistencia, este espacio en donde desde una perspectiva bíblica analizamos los diferentes fenómenos que suceden en el contexto de iglesia en Guatemala y en el mundo. Y hoy vamos a hablar de nuestra querida y bella y amada y bendecida Guatemala. Como ustedes saben, pues desde la perspectiva política en Guatemala hoy en día está siendo gobernada por un gobierno social progresista. Sí, progresismo puro, duro, dicho públicamente por ellos, y obviamente pues
desde el principio este gobierno comenzó su proceso, su periodo de gobierno, se sabía que muchas de sus decisiones iban a ir apegadas a lo que la agenda globalista o lo que el globalismo a nivel mundial está pidiendo. Y obviamente una de las paredes con las que este gobierno se topó fue que Guatemala es un país altamente conservador. Se ha podido observar desde las acusaciones que el sindicato de maestros o el magisterio a nivel nacional ha hecho hacia la ministra de Educación, Anabel Aguiraca, con la implementación de textos bíblicos, de textos escolares, los cuales pues tienen cierta influencia de ideología de género, de ciertas ONGs externas al Ministerio de Educación que se han acercado a ciertas comunidades en el país a querer dar manuales, ¿sí?, de educación. Cosa que lo decimos nosotros no porque nos hayan contado, sino porque lo vivimos en algunas de nuestras aldeas que tenemos misiones en específico. Por lo tanto, el país vive al acecho de estas ideas y saben que desde la perspectiva Congreso y desde la perspectiva de las principales instituciones, la Constitución Política de la República de Guatemala también nos protege ante varias situaciones. Y esta semana específicamente salió a la luz una noticia que tiene que ver con un acuerdo gubernativo, específicamente el acuerdo gubernativo 65-2025, firmado por el presidente de la República, Bernardo Arévalo, el cual retira específicamente la reserva del artículo 27 de la Convención de Viena. Y quiero citar lo que la Alianza Evangélica de Guatemala plantea al respecto. Muchos analistas, el gobierno sale a la defensa y dice que no, que son mentiras, pero viendo lo que la Alianza Evangélica Guatemalteca dice, muchos juristas y constitucionalistas, ¿sí?, dicen en el ámbito guatemalteco es una decisión gravísima la que la presidencia, la que el ejecutivo, la que este gobierno woke, este gobierno progresista afín a todas las políticas europeas, de la Europa woke, de la Europa que va al abismo, por cierto, nada que copiar de Europa, no deberíamos ni siquiera estar viendo hacia Europa, porque Europa pues va al abismo en todos los aspectos: social, cultural, religioso, político y también económico. Entonces Europa no es digno de imitar hoy en día, pero igual este gobierno está muy apegado. ¿Por qué? Porque fueron gentes que legitimaron este gobierno y gente que hasta cierto punto les están ayudando en diversos temas o problemas políticos que ellos tienen. Lo que yo quiero decir de que el gobierno sale a la defensa y dice que el retiro de este artículo, el artículo 27, no es nada malo, sino tiene que ver con que el cumplimiento de los compromisos que hace Guatemala con convenios internacionales. Pero este artículo 27 de la Convención de Viena era una reserva que el país, que Guatemala, se tenía ante cualquier decisión, ante cualquier imposición de ideas, de derechos, de cuestiones que vengan de afuera. Guatemala, en simples palabras, decía esto: bueno, si viene una iniciativa de derecho de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la ONU, de todos estos entes internacionales que no tienen nada que ver con nosotros, que nosotros no votamos para que ellos estén ahí, que todo ese gentío que escribe que son los consultores principales de la ONU, usted y yo no votamos para que estuvieran ahí. Por lo tanto, ellos en algún momento quieren imponer cuestiones, por ejemplo, como la Agenda 2030. Guatemala se reserva en ese artículo el venir al país mediante el Congreso, mediante la revisión de la Constitución, si es viable o no, y que el pueblo decida. ¿Qué dice el pueblo al respecto? Bueno, pues con este acuerdo gubernativo, el presidente quita esa reserva y Guatemala pues puede ser objeto de cualquier decisión de cualquier ente internacional. El Estado dice que no, pero es una realidad y es una amenaza total a la soberanía y los valores del país. Saben que no pueden meter esas ideologías de una forma normal y justa y lo quieren hacer a la fuerza. Muchas personas han presentado amparos, inconstitucionalidades, dentro de ellas la Alianza Evangélica de Guatemala, la cual plantea que es una acción grave, la cual vulnera directamente la Constitución Política de la República de Guatemala, la cual nos protege de diversas ideologías que hoy en día están rondando en estos países, las cuales los están destruyendo. Y esa misma destrucción social e ideológica la quieren traer a nosotros. Ojalá que esta lucha legal
se llegue para derrogar ese artículo y este gobierno entienda de una vez por todas que Guatemala es conservadora. Tenemos muchos problemas, sí. Muchos desafíos, sí, pero no queremos más. Y todas esas ideologías, todas esas ideas, todas esas concepciones acerca de derecho, acerca de lo que piensan estos entes internacionales, no son para nada cercanos a lo que pensamos como un país conservador, altamente que ama a Dios. Por lo tanto, familia, esperamos en Dios que ese acuerdo se pueda derrogar y enterrar totalmente. Pero no nos dejemos llevar por el desánimo ni por el temor. Recuerde usted, Cristo Jesús reina hoy. Esto fue el Resistencia. Que Dios les bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Bien, hermanos y amigos, estamos de vuelta. Hemos regresado de La Resistencia. Queremos agradecerles a todos ustedes por seguir con nosotros. Queremos invitarles al mismo tiempo que nos sigan, que nos sigan ahí en las diversas plataformas. En este caso quiero invitarlos específicamente a que nos sigan en YouTube y también en Spotify. Sí, constantemente estamos subiendo los episodios. Cada episodio semanal que usted escucha y que usted ve acá, lo subimos luego a Spotify y también en YouTube queda cargado. Entonces los invitamos a que ustedes compartan este contenido con otras personas para que pues la palabra de Dios llegue a más personas. Queremos saludar también a nuestros hermanos que se han conectado últimamente. Santiago Flores Monroy, Dios te bendiga, Santiago, gracias por estar con nosotros. Douglas Osorio dice, debemos decir la verdad con gracia y amor. Douglas Dasyani. Yazdani. Al revés. Amén a eso, Douglas. Y también está por ahí nuestro hermano Philly Bustamante. Así que saludos hasta Dallas, Texas. Saludos, hermano Douglas también, capitán histórico del Deportivo Xuxo arriba. ¿Jugué con él, pastor? Del centro delantero, si no estoy mal. No, defensa central. Pero también jugaba delantero. Uy, esa faceta ya no la vi yo. Sí. Yo la vi en su etapa de retiro. Pero bueno, entonces ya casi se nos acabó el tiempo, pastor. Tema polarizado también, pastor, ese asunto del acuerdo gubernativo. Sí, definitivamente. Usted sabía. Yo creo que nos sorprende, pero ojalá se derogue. Sí. Ojalá por el bien del país. Aunque muchos también dicen, la verdad es que es un tema bastante controversial en redes ahorita, viral por muchas cosas, ¿verdad usted? Pero estaba viendo también que muchas veces en la práctica, tal vez en papeles, pues no estaba derogado ese asunto, ¿verdad usted? Pero en la práctica se dice que Guatemala no cumplía con ciertos parámetros, ¿verdad? Pero bueno, eso nosotros pues, no nos mentamos. Nada más escuchamos ya. Los juristas, los que legislan, constitucionalistas. Pues ya, exacto, ellos se encargarán de ese asunto. Oremos por nuestro país para que la paz reine. Lo que sí no vamos a negar, pastor, de que es un gobierno con alta influencia europea. Así es, lamentablemente. Y Europa es lamentable lo que está pasando. Es en mal toda declive. Europa. Mal declive. En todos los aspectos. Yo creo que no es donde hay que ver. Así es. Pero bien, otro día hablamos de eso. Exacto. Bueno, ya íbamos a hablar de la cultura de cancelación, pero creo que lo vamos a dejar para el otro episodio. Sí, pastor. Tal vez enfaticemos algo, pastor. El carácter de Jesús en lo que hablo, en lo que digo, en lo que expongo, en lo que publico. Sí. Vamos por ahí. Exacto. Creo que necesitamos entender que Jesús dijo que tengamos por alta estima y diligencia la unidad. Hay un principio que Pablo matiza en sus cartas. En Romanos, Pablo dice que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Ya? Así es. Entonces, mantener nuestro perfil donde es objetivamente. Claro. Pero luego Pablo más adelante, él dice que cada uno de nosotros consideremos a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos. Amén. ¿Ya? Entonces, ese es un desafío.
Claro. Es un desafío en donde vivimos. Entonces, medite usted en esto. ¿Por qué publicamos? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Cuáles son las motivaciones que hay detrás? Siempre hay una intención, hermanos. Siempre. Ya, su intención puede ser conectar, puede ser destruir, puede ser herir, puede ser cualquier cosa. ¿Ya? Entonces, como cristianos, ¿está haciendo edificar? ese es otro punto. ¿Ya? Puede ser, porque también déjeme decirle, las redes también sirven para edificar. Claro. Pero, edificar como destruir es una decisión. Todo radica en sus manos, ¿ya? En lo que usted decide hacer. No es algo accidental. Usted decide publicar, usted decide hacer algo, usted decide escribir algo. Entonces decidamos bien y testifiquemos Amén. de Cristo. Bien, así que familia, gracias por estar con nosotros y recuerde, pues queremos dejar este mensaje en su corazón. Expresemos el carácter de Jesús. Pastor. Así es. Expresemos el carácter de Jesús en todo lo que hacemos, hasta en un post. Así es. Una foto, un reel, un video, Interesante. cualquier cosa. Bien, familia, gracias por haber estado con nosotros. Esto fue Amén. Diálogo de Fe y Salvación, pero siempre queremos recordarles que la verdad no solamente puede ser corrompida con la mentira. Sino también con el silencio. Que Dios les bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.